4:23. Mateo 4, versículo 23. Vamos a leer dos textos. Y el otro es Mateo 24:14. Mateo 4:23 y Mateo 24:14. Mientras que ustedes buscan, voy a dar el mensaje que el Señor dio, pero que hoy nosotros no lo damos. Bueno, ustedes ya más o menos saben de qué voy a hablar, pero no lo estamos enseñando. Y el título se llama El Evangelio del Reino anunciado por el Señor Jesús. El Evangelio del Reino anunciado por el Señor Jesús. En este primer servicio voy a hablar del reino, en el otro voy a hablar del reino, pero no es el mismo. Voy a ampliar el concepto. O sea, son dos mensajes diferentes del reino, pero diferentes. ¿Listo? Saben que hablar del reino es muy extenso el tema, no alcanzo a darlo en un solo servicio. Voy a darlo en dos servicios, pero voy a hablar del reino y quiero que tú estés atento al mensaje. ¿Listo? Vale, Mateo 4:23. Dice la escritura en versión internacional. Jesús sana a los enfermos. Y dice la escritura, Jesús recorría toda Galilea, enseñando, ¿en dónde? En las sinagogas. Sinónimo de iglesia o asamblea. Anunciando las buenas nuevas, ¿de dónde? Del reino. Y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Mateo 24:14. Y se predicaba la buena noticia ¿acerca de qué? Del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Cuidado. ¿Y entonces qué? Vendrá el fin. Vendrá el fin, dice el texto. Bueno, lo leo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones, o solamente dice Israel, no, dice, de manera que todas las naciones, ¿qué? ¿Qué oirán? El mensaje del reino. Y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿cuál fin? Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando uno mira estos dos textos, ¿qué dice la escritura? ¿Que se predicará qué? El mensaje del reino. ¿Se predica el mensaje del reino? No se predica el mensaje del reino. Por eso a mí a veces digo, Señor, pero ¿será que tú vas a venir ya, pero no se ha predicado el mensaje del reino? Nosotros predicamos de todo, pero menos el mensaje del reino. Nosotros predicamos salvación, predicamos gracia, predicamos que Dios va a sanar. Sí, eso está dentro del mensaje del reino, pero no predicamos el mensaje del reino, que es lo importante. Y quiero que estés atento a lo que la Escritura está diciendo para que nosotros cambiemos. Yo siempre le he dicho a la mayoría de evangelistas, están evangelizando mal. La gente habla de todo, pero menos del tema. La mayoría, es que no digo que es minoría, la mayoría de los evangelistas están evangelizando mal. Ese no es el mensaje. El mensaje que se está dando hoy día no es el mensaje que Dios desde los inicios compartió. Se compartió en el Antiguo Testamento y se compartió en el Nuevo Testamento. Y vamos a mirarlo a la luz de la Escritura. Como introducción quiero decir esto. En el Antiguo Testamento se profetizó que Jesús vendría como un mensajero. Cuando Jesús vino a la tierra, le dio a esas enseñanzas mayor relevancia. De hecho, fue el punto central de su instrucción. Vamos a mirar a un profeta, Malaquías 3:1-2. Lo que quiero que tú tengas en cuenta es, ¿qué dijeron los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué la gente hoy en día no tiene tan claro esto? ¿Por qué la gente está dando una cosa que no es? Cuando bíblicamente Dios había hablado de una realidad, pero la gente no lo logró entender. Malaquías 3:1-2. Y dice, en Nueva Traducción Viviente, el día del juicio venidero. Dice el profeta Malaquías, mire, yo envío a mi mensajero, ¿a quién? Juan el Bautista, ojo. Vuelvo y lo leo, proféticamente. Mire, yo envío a mi mensajero, Juan el Bautista, y él preparará el camino delante de mí. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Quién lo preparó? Juan el Bautista. Y cuando dice, y él preparará el camino delante
aparte de mí, ¿quién? Cristo. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. ¿Fue así o no fue así? El Señor Jesús vino a la sinagoga. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 2. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. ¿Lo pudieron soportar? No lo pudieron soportar. Cristo era el mensajero del Evangelio, no el mensaje acerca de la persona. ¿Es así? ¿Cuál es el mensaje? El reino de Dios. Él era el mensajero. ¿Pero qué estamos predicando? Estamos predicando de Cristo y no está mal, pero ese no era el mensaje. Usted dirá, uy, ¿cómo así, pastor? Tenemos que predicar de Cristo. Sí, es verdad, pero ¿cuál es el mensaje? El reino de Dios. Y por eso lo vamos a mirar a la luz de la Escritura. Lo que pasa es que uno lo lee como que no se da cuenta, pero quiero que estés atento. Vuelvo y repito, ¿Cristo era qué? El mensajero del Evangelio, no el mensaje acerca de su persona. Y su mensaje es realmente la médula, la pieza central a lo largo de toda la Biblia. Vamos a compararlo con Lucas 16:16. Vamos a comparar lo que está diciendo el profeta Malaquías con lo que está diciendo el apóstol Lucas. Y vamos a mirar Lucas capítulo 16:16. Esto es solamente dando la introducción. ¿Listo? ¿Vale? ¿Una traducción bien? Dice la Escritura: hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, Él predicó el evangelio del reino. La palabra evangelio significa buenas noticias. O buenas noticias, no malas viejas. Nosotros siempre decimos, si tú no te conviertes te vas para el infierno. Ese no es el mensaje. Dios no te autorizó a ti para estar mandando a la gente al infierno, olvídate. Dios nos autorizó a todos para dar la buena noticia. ¿Tú crees que es una buena noticia cuando tú le dices a alguien, si tú no te conviertes para el infierno? ¿Esa es la buena noticia? Esa no es la buena noticia. Si tú te lo quieres decir, díselo personal. Pero ese no es el mensaje. ¿Vamos? Ahora, no quiero que acá me malinterprete y me diga, o sea que puedo hacer lo que quiera. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo del mensaje que es. Tenemos que dar el mensaje claro. ¿Buenas qué? Noticias. Buenas nuevas. No malas viejas. Entonces Jesús estaba predicando las buenas noticias acerca del venidero reino de Dios. Reino significa gobierno. Gobierno. Reino significa gobierno. Muchos hombres y un evangelio. Perdón, muchos nombres y un evangelio. Le hemos dado tantos nombres. Y quiero que tú estés atento a esto. Atento a lo que la Escritura lo dice. El mensaje de Jesús también es llamado el Evangelio de Jesucristo. Es verdad, Marcos 1:1. No lo voy a leer, simplemente lo dejo ahí para que ustedes copien. El Evangelio de la gracia de Dios. ¿Lo has escuchado? El Evangelio de Dios. Romanos 1:1. El Evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4. El Evangelio de vuestra salvación. Efesios 1:13. El Evangelio de paz. Efesios 6:15. Si bien hay solo un evangelio verdadero, cada uno de estas descripciones se enfoca en un aspecto diferente del mismo mensaje. Lo que yo quiero que tú estés entendiendo, tú vas a encontrar en la Biblia el mensaje de la gracia, ¿verdad? ¿Y vas a hablar? Pues de gracia. Mensaje de salvación, ¿vas a hablar? Solo salvación. Pero ese no es el mensaje. ¿Por qué la mayoría de gente se queda estática en las congregaciones? Porque si yo predico solamente mensaje de salvación, pues la gente ¿qué va a creer acá? Ya soy salvo, ya tranquilo. No, predicamos mal el mensaje. Pero si tú dices el mensaje el mensaje del reino de Dios, ya no es estático el mensaje. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dentro del mensaje del reino, ¿qué está? Esta salvación, esta gracia, esta justificación, esta santificación y todo lo que hay. El mensaje es mucho más amplio. ¿Es así?
Pero si tú simplemente predicas mensaje de salvación y te quedas ahí, o simplemente dices mensaje de Cristo y te quedas ahí, dice mal el mensaje. Ustedes van a mirar que todos los hombres de Dios dieron el mismo mensaje, nunca se cambió. Nosotros lo cambiamos. ¿Es así? Ahora, no quiero entrar en discordia con los que creen que ya el Señor se acercó. No lo quiero entrar, pero quiero que estés atento. Si no se ha cumplido el mensaje, ¿será que Dios te va a venir ya? No. Yo creo que Dios ya estaría por venir. Si yo fuera, yo ya vendría, ya no le daría tanto alargue a esto. ¿La trompeta sonó? Sí, claro. Entonces yo diría, lo que pasa es que Dios, Él se sujeta a lo que Él mismo escribió. Él no va a decir una cosa y hace otra, ¿o sí? No, él se sujeta a lo que Él mismo escribe. Porque Dios no es un Dios que miente, Dios es un Dios que tiene claros sus conceptos. Que nosotros aquí no hemos entendido es otra cosa. Y quiero comenzar, voy a dar 5 puntos. Quiero que estén atentos a esos puntos. El Evangelio del Reino no solamente conduce a las personas a experimentar la salvación de Dios, sino que también las introduce en el Evangelio del Reino de los cielos, o Reino de Dios, que es lo mismo. Y mira lo que implica cuando tú compartes el Evangelio del Reino. Yo decía en otros mensajes, nosotros no tenemos folletos, casi no se ven. Folletos donde se predique el Evangelio del Reino. ¿Sí tenemos folletos? Tenemos folletos de salvación, donde hay 4 leyes espirituales y le explicamos a la gente que tienes que ser salvo, si no quedas condenado. Ese es el mensaje que damos usualmente. Pero tenemos folletos donde se habla del reino de Dios. ¿Alguien tiene un folleto que me muestre para que me diga, mire, yo tengo un folleto que me dieron? Que me dieron los mormones o que me dieron los testigos de Jehová. Y si ellos lo están dando, quiere decir que lo tienen más claro que nosotros. Nosotros no lo tenemos claro. Nosotros seguimos todavía compartiendo lo que siempre nos enseñaron desde el principio. Habla de Cristo. Tú tienes que hablar de salvación. Tú tienes que hablar de sanidad. No, olvídate. Eso es parte del reino de Dios. Mira el mensaje del reino. ¿Cómo lo tienes tú que plantear? Ojalá, a decirlo así como rapidito, ojalá lo puedas copiar ahí lo que le alcances. Primer punto. ¿En qué consiste el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino recalca el gobierno celestial de Dios y la autoridad del Señor. Mateo 28, 18. El Evangelio del Reino recalca el perdón de los pecados, la obra redentora de Dios y la vida eterna. Miren todo lo que implica el mensaje del Reino. No solamente estoy hablando de perdón, no estoy hablando de un todo, porque ese es el mensaje. El Evangelio del Reino será predicado en toda la tierra para testimonio a todas las naciones antes de que llegue el final, la consumación de esta era, antes del rapto de la iglesia. Ese es el mensaje del reino. ¿Antes de qué? Antes del rapto. Lo que está pasando cuando tú estás mirando, lo que está significando entonces que Dios nos está dando a los gentiles, a los que éramos gentiles, nos está dando un espacio de 2016 años. Nos está dando mucho alarde, ¿sí o no? En la época de Noé, ¿cuánto tiempo dio? Pongámosle 100 años. 100 años. Y estaba dando una oportunidad. La gente no quiso creer. La gente dijo, ¿qué va? Si se demora, ese cucho es un loco, haciendo en pleno desierto, que nunca va a llover, haciendo un barco. Una paja. Hoy la gente dice lo mismo. ¿Qué va? Ese Dios es una mentira, eso es una farsa. Todo lo que pasa es pura mentira. ¿Qué le hacemos? Nosotros cumplimos con dar el mensaje. Si la gente quiere creer o no quiere creer, es problema de ellos. Simplemente nos damos el mensaje para que después nadie vaya a decir, fue que nunca me lo dijeron, fue que nunca me predicaron. Pero nuestra función, ¿cuál es? Dar el mensaje. Dentro del mensaje del reino, la finalidad primordial del arrepentimiento es hacer que entremos al reino de Dios con un cambio de mentalidad. Y estamos aquí en la tierra para prepararnos para estar en la presencia de Dios. Mateo 4, 17. Cuando la Escritura dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se acercó, el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Cambia tu manera de pensar, porque el reino de los cielos ya está acá. Cambia ya tu manera de pensar. Deja de pensar como piensa el mundo, está diciendo Juan el Bautista. Lo que pasa es que la gente nunca entendió qué significaba eso. ¿Por qué no entendió? Porque estaban pensando en otras cosas, pero no estaban pensando en el mensaje claro de Dios. La meta del Evangelio del Reino es introducir a las personas en Dios mismo a fin de hacer de ellas ciudadanos del reino de Dios. Ciudadanos. Está en Romanos 14, 17. Dios quiere que todo aquel que reciba a Cristo sea ciudadano. ¿De dónde? Del reino de Dios. Del reino de Dios.
el evangelio de la salvación es el evangelio básico. Uy, dice, uy, ¿cómo así, pastor? ¿Básico? Básico. Pero el evangelio del reino es el evangelio elevado. Este evangelio será llevado a todos los continentes por medio de ¿quién? La iglesia que somos nosotros. Pero ¿cómo va a ser llevado a todos los lugares cuando predicamos? Nosotros predicamos de todo, pero no le atinamos al mensaje. ¿Se dan cuenta? Y si nosotros no le atinamos al mensaje, estamos haciendo mal la tarea. Comienza desde ya a hacer el ejercicio de predicar el evangelio del reino de Dios a los perdidos. Puesto que toda autoridad le fue dada al Rey Celestial, Él envió a sus discípulos investidos de su autoridad y a ser discípulos a las naciones, a fin de que ellas se conviertan en el pueblo del reino. Mi pregunta es, ¿estamos siendo obedientes cuando el Señor mismo dijo, después de que Él resucita, que le dice, id y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Lo estamos haciendo? No. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos discípulos tienes tú? ¿Tú qué me dirías? ¿Cómo así? Hay que tener discípulos. Y entonces, no es solamente que tú des el mensaje, ¿cuántos discípulos tienes? Si tú me dices, pastor, tengo uno, bueno, por lo menos estás siendo medio obediente. Pero si tú me dices, no tengo ninguno, estás haciendo mala tarea, nunca entendiste el mensaje. Por eso, el dar el mensaje solamente de salvación es peligroso. ¿Por qué? Porque la gente simplemente se limita a ser salva, pero no entiende el mensaje. Pero cuando tú logras entender lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos, dijo, id. Él no les pidió el favor, Él no les dijo, ay, me pueden hacer un favor. Mira, si te queda tiempo, ¿será que tú lo puedes hacer? Qué pena. Él dijo, id. Imperativo, una orden. Ve y haces discípulos. Les vas a predicar y vas a formar a los discípulos. ¿Cuánto se demoró el Señor Jesús en formar discípulos? 3 años. ¿Cuánto te vas a demorar tú? ¿Menos? No te puedes demorar menos. Porque si te demoras menos, estás dando más un mensaje. La gente no aprende en 1 año, ni en 2 años. El Señor Jesús se demoró 3 años. Y la gente parece que no aprendió. Entonces nosotros no podemos pasar menos del tiempo de lo que el Señor Jesús hizo. Otro texto dice, debemos de buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y no estar ansiosos con respecto a nuestras necesidades materiales. Estamos más interesados en lo material que en lo celestial. Ahora yo no estoy diciendo que entonces no trabajes, no, tienes que trabajar. Pero aquí tu mente debe estar tienes que tener en tu pensamiento que lo más importante es tener claro que tienes que buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Mediante el nuevo nacimiento o regeneración recibimos la vida divina y somos trasladados al reino del Hijo, de su amado Hijo. Eso está en Colosenses 1:13. Démonos cuenta que todos los textos que estudiamos van relacionados con ¿qué? Reino de Dios, el reino. ¿Sí o no? Pero nosotros nos quedamos en una parte de esto, pero nunca entendimos que para entrar al reino necesito ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Ustedes se pueden imaginar que Nicodemo pensó que porque él era buena gente iba a pertenecer al reino? Él cumplía todo. Él llevaba la Tanakh, debajo aquí ¿se acuerdan que la Tanakh es la Biblia judía? Él llevaba su Tanakh acá. Él diezmaba, él ofrendaba, él cumplía todos los ritos judíos y él pensaba que por eso era salvo. Cuando el Señor le dice, Nicodemos, es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿Tú te imaginas cómo se puso Nicodemos? Un doctor de la ley que le diga, es necesario que tú nazcas de nuevo para que entres en el reino de Dios. Él no le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Si tú eres buena gente y sigues de buena gente así, tú vas a entrar, ¿no? Qué pena. Yo creo que la desilusionada que se pegó Nicodemos tuvo que haber sido bien grande. Un doctor de la ley ni siquiera sabía qué significaba nuevo nacimiento o regeneración. Nuevo nacimiento lo dice el Señor Jesús y el apóstol Pablo usa el término regeneración. No degenerado, sino regeneración. ¿Listo? El Evangelio tiene como finalidad el reino y es proclamado a fin de que los pecadores rebeldes sean salvos y hechos aptos y equipados para entrar en el reino. ¿Se están dando cuenta? O sea, que los que entren al reino primero tuvieron que haber sido ¿qué? Nacidos de nuevo. Dios, ¿qué haría? Perdonaría. ¿Qué? Aquello que le causaba la condenación. Su naturaleza, Dios se la transformó. El Señor nos encargó bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Bautizar a las personas en el nombre de Dios equivale a sumergirlas en todo lo que es Dios. Por eso ustedes van a mirar que cuando uno empieza a observar todo lo que significa el reino de Dios, uno dice, nos estamos quedando cortos en el mensaje. Yo te quiero preguntar, si tú eres evangelista o estás haciendo labor de evangelista, ¿tú estás predicando esto? Seamos honestos, diga, tú puedes decir, sí, pastor. O tú puedes decir, no, yo ni idea que tenía que suceder así. Porque si tú solamente predicas salvación, si tú solamente predicas gracia, si tú solamente predicas perdón de pecados, si tú solamente predicas nuevo nacimiento, es parte del mensaje, pero no es el mensaje. Tú lo primero que le tienes que decir a la gente es, ¿tú sabes qué es el reino de Dios? Y haz la encuesta, a ver si la gente sabe. Ojalá un día que tengas tiempo, pregúntele a los creyentes, ¿tú sabes qué es el reino de Dios? Y lo que la gente no sabe. Y si la gente no sabe, quiere decir que el mensaje está siendo oscuro y nos está dando como Dios quiere que lo diéramos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Comenzar a dar el mensaje del reino. Segundo punto. ¿Debemos anunciar el reino de Dios, sí o no? Sí. Claro que sí. El reino de Dios es un mensaje que todavía debe ser anunciado al mundo y al mundo habitado. Jesús dijo que antes que el fin venga, el reino de Dios se habrá anunciado como testimonio a todas las naciones. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Ya se anunció? No. ¿Qué dicen ustedes? Díganlo de miedo. ¿Ya se anunció? No. Entonces, ¿ya viene el Señor? ¿Se ha anunciado? Y Dios es misericordioso. Se ha anunciado el evangelio de los hombres. Eso sí se ha anunciado por todo, cuando tú lo ves, se ha anunciado. Incluso cuando se vio la película de Mel Gibson, se anunció que murió Cristo, pero el mensaje se dio. No. Él hizo lo que mejor pudo. Y todo el mundo se enteró de Jesús, pero el mensaje del reino quedó como oscura la cosa. Ese es un mensaje vivo y actual que el mundo debe oír. Cuando Cristo murió y resucitó al tercer día, todavía permaneció ¿cuántos días en la tierra? 40 días más entre sus discípulos, predicándoles más sobre la restauración del reino. Y tú lo miras en Hechos 1.6. ¿Alguien que me lea rápido Hechos 1.6? Rápido, por favor. Entonces, ¿sí? ¿Ya? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban hablando con el Señor? Uno le pregunta, ¿por qué le dijo eso? ¿En qué estaban pensando los discípulos? ¿Sabían o no sabían? Ellos sabían. Oye, ¿por qué le hacen la pregunta? Sabían que existía un reino y sabían que un Mesías prometido iba a venir, pero sin embargo pareciera ser. Los discípulos le preguntaban al Señor Jesús, bueno, lo repito, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿En cuál tiempo? ¿En cuál tiempo, iglesia? En pleno imperio romano. Pleno imperio romano que estaba en aquella época. Por otro lado, Jesús no los corrige o reprende por semejante pregunta. Y fue una pregunta inoportuna. Él solo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, o en su sola potestad. Está claro que aquí hay un reino que tiene que ver con Israel. Cuando el Señor vino, quiso que Israel perteneciera al reino. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? La Escritura dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿lo dice el texto? ¿No lo digo yo? Tercero, Dios anunció el reino a los antiguos. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando uno lo mira así rápido uno no lo nota? Pero anunció el reino a las personas del Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Sí lo anunció? ¿Dónde? A ver, alguien que me diga dónde lo anunció. ¿Diga uno nomás? ¿Me dijeron que sí? ¿Cuándo qué? Vamos a mirar. Vamos a mirar Hechos 3, 17, 23. Hechos 3, 17, 23. Yo repito, tercer punto. Dios anunció el reino a los del Antiguo Testamento. ¿Sí o no?
Hechos 3, 17 y 23. Ahora, ¿por qué es importante que tú logres entender qué significa el reino de Dios? Cuando tú logres entender el reino de Dios, tú no estás pensando en si te duele una uña, tú no estás pensando si vas o no vas a la congregación, tú no estás pensando si te miran o no te miran bien, tú no estás pensando en eso. Cuando uno está mirando el reino de Dios, tú estás pensando en el reino. ¿Comprendemos? ¿Por qué creen que ahorita la gente, y qué pena que lo diga de esta manera, por qué creen que nos quejamos tanto? ¿Por qué creen? Porque el mensaje no es claro. Entonces parece ser que el mensaje nos da la opción de quejarnos para que Dios nos viva sanando. No, qué pena. Yo no estoy diciendo que yo no te pueda sanar. Yo lo que estoy diciendo es que eso nos distrae. El mensaje es claro. Tú miras al apóstol Pablo. ¿Dónde todas las situaciones difíciles que le pasó al apóstol Pablo lo distrajo? Porque le pasó, porque le iban a matar, porque cuando llegó allá a Atenas lo iban a poner a punta piedra. Y tú miras sucesivamente todo lo que le pasó al apóstol Pablo y él eso lo contristó. No, él seguía adelante porque él sabía, él entendía que el mensaje era mucho más importante. Esto es pasajero. ¿Quién no se enferma? Levante la mano que no se enferme. Todos nos enfermamos. ¿Y una enfermedad nos causa malestar? Claro que sí. Pero cuando yo logro entender que es tener mentalidad de reino, por estar pendiente del reino, ¿qué va a hacer Dios? Me va a sanar. Pero cuando yo soy más pendiente de que me estén sanando, pero no estoy preocupado por el reino, pues no va a funcionar la cosa. Y ustedes van a mirar, y ustedes dirán, ay, pastor, ¿cómo así? Mírenlo en el Nuevo Testamento y mírenlo en el Antiguo Testamento, cómo esa gente sufrió, pero más sin embargo ellos iban a la meta. ¿Y la meta cuál era? El reino de Dios. Así nosotros en la iglesia tenemos que estar en las mismas. ¿Pero por qué no estamos conectados? Por la quejadera. Esa quejadera nos tiene fregados. Y miren lo que dice el apóstol. Ustedes van a mirar al apóstol Pedro, que predicó en el pórtico de Salomón. Y miren lo que está predicando este hombre. Versículo 17 al 23. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Lo está justificando. Tú no conocías y por eso lo mataron, le está diciendo. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse, le está diciendo. Ahora pues, cambien su manera de pensar, le está diciendo. Dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Versículo 21. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas, Moisés dijo, me interesa que esté atento a esto, versículo 22, Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes, porque le está predicando a los judíos, les levantará un profeta como yo, de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta, será totalmente excluido del pueblo de Dios. ¿A quién está refiriendo? A Cristo. ¿Qué hicieron? Lo excluyeron. ¿Y lo excluyeron por qué? Porque no entendieron. Los profetas del Antiguo lo habían anunciado y hoy en día lo rechazan. Bueno, toca seguir orando para que logren entender cuál fue el propósito de Dios. Si tú miras, le estaba diciendo que el reino de Dios fue anunciado en el Antiguo Testamento. La gente dirá, ¿dónde? Sigamos mirando, Daniel 2:24. Sigamos mirando rápido. ¿Se acuerdan cuando el rey Nabucodonosor, imperio babilónico, tuvo un sueño? No un sueño de cómo ganarse la lotería, sino que tuvo un sueño con una estatua. Y de acuerdo a esa estatua, el profeta Daniel mira lo que le dice. Durante los gobiernos de esos reyes, imperio babilónico, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. ¿Está hablando de un reino venidero? Está hablando de un reino venidero. Cuando tú miras en la Biblia, han habido 4 grandes imperios bíblicos que son Babilonia, Medo-Persa,
griego, romano. Y vendrá el imperio romano restaurado. Pero Dios está diciendo, a través del profeta, ¿que qué? Que el Dios de los cielos establecerá un reino. Un reino. Cuando tú miras las profecías de Daniel, te vas a dar cuenta. Lo que pasa es que esto es un tema muy extenso, pero solamente míralo en Daniel capítulo 9 y vas a mirar las 70 semanas de Daniel para que logres entender. Pásate por favor a Daniel 7:22. Daniel 7:22 y 27. Daniel 7:22 y versículo 27. Voy a leerlo en una traducción viviente. Dice la escritura: hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo, entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Entonces, versículo 27, entonces se dará el pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y le obedecerán. No está hablando del anticristo. ¿Está hablando de quién? Cristo. Cristo gobernará juntamente en el milenio. ¿Con quiénes? Con su iglesia. Con su iglesia. Aquellos que ganaron galardones. Aunque en cierto modo el reino vino con Cristo, y el Señor hizo liberaciones, sanaciones, milagros, lo cierto es que el reino se establecerá plenamente solo cuando Cristo ate literalmente a Satanás y a sus demonios y los lance al abismo. Es una profecía que no se ha cumplido, ¿o sí? No se ha cumplido. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué nosotros a estas alturas estamos atando demonios al diablo? ¿Y por qué lo atamos? O sea que cuando el Señor vaya a cumplir la promesa, ya como ya está atado, ya decimos el favor, entonces ya, tranquilos, no, qué pena. El texto se cumple al pie de la letra, no porque tú digas, ato al diablo, ato al demonio, entonces, claro, él quedó estático, él quedó así, el demonio quedó así estático. Olvídate. Por más que tú digas ato, reato y contrarreato, no pasa nada en el mundo espiritual, olvídate. No sigamos siendo necios. Es una profecía bíblica del milenio. Cuando comience el milenio, Dios literalmente lo va a atar. No sé si lo va a atar con una cadena de hierro, de aluminio o una cadena espiritual, no sé cómo lo va a hacer, pero dice el texto, lo va a atar. Y dice que al final del milenio lo volverá a soltar para probar a quiénes, a los que estén en el milenio. ¿Vamos? Quinto. Cuarto, ¿no? Cuarto. Para poder pertenecer al reino, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Vuelvo y repito, no es porque tú eres buena gente, no es porque tú te vistes bonito, no es porque tú eres bonito, no es porque tú dices, ay, no, es que yo soy tan especial con Dios que entonces no necesito nada. Olvídate. ¿Tú necesitas qué? Nacer de nuevo. Y vamos a mirarlo. En Juan 3, que lo había dicho anteriormente, Juan 3, el 3 y el 6. Juan capítulo 3 y el versículo 6. Solamente esos dos. Cristo le dijo a Nicodemos, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no qué? No puede ver. ¿Qué dijo? ¿No puede ser salvo? Como hablamos nosotros a veces. Ah, es que si tú no te conviertes no puedes ser salvo. Ese es el mensaje de nosotros. Pero el Señor fue muy claro. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no qué? No puede ver, no puede entrar al reino de Dios. O sea que ojalá se le agreguen siempre el reino. Y tenemos que formatear entonces el mensaje para que el mensaje llegue más claro a la gente. Para que la gente entonces logre entender que no solamente es ser salvo, no. Es el reino. ¿Por qué es importante que estemos compartiendo el reino? Para que tú no sigas con la queja. Para que tú no sigas lamentándote. Para que tú no estés pensando que Dios tiene que hacerte todos los milagros que tú quieras. No, qué pena. Es para que tú tengas claro que el mensaje del reino hay que extenderlo a los que no lo han escuchado. Uno mira históricamente, si tú te metes a Google, hay más o menos cuántos cristianos. Hay 2.500 millones de cristianos. Aquí la pregunta es, ¿todos han nacido de nuevo? Porque cualquiera se puede decir, ¡ah, yo soy cristiano!
Una cosa es decir soy cristiano y otra cosa es decir soy seguidor de Cristo. Son dos cosas diferentes. Y la otra es decir, ¿realmente has nacido de nuevo? O simplemente tú crees, y perdón que lo diga de esta manera, o tú crees que porque lleva la Biblia aquí en el sobaco, perdón que lo diga así, nada, entonces eres cristiano por eso. No, qué pena. No por eso tú eres creyente. Tú eres de pronto un simpatizante, sí te creo. Pero que tú me digas que eres seguidor, nos quedamos a veces cortos. Porque no hemos sido, ¿qué? Obedientes al mensaje del reino. Ya el mensaje del reino marca una connotación diferente que te va a decir, o estás o no estás. Claro, el mensaje es fuerte, ¿sí o no? Porque si yo no tengo claro qué es el mensaje, digo, uy, yo no sabía eso. Pero hoy en día, infortunadamente, nos tienen a todos y a mucha gente las tienen distraídas con un mensaje diferente. Y eso ha hecho que la gente le coja fastidio al Señor. ¿Por culpa de quiénes? De nosotros que damos un mensaje mal. Entonces le estaba diciendo, para poder pertenecer al reino de Dios, ¿qué debemos hacer? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Y nacer de nuevo qué implica? Volver a nacer significa. Volver a nacer. Uno dice, uy, ¿cómo así? Sí, porque en el estado que tú estás, no sirve. Tienes que volver a nacer. Como quien dice, ¿sabes una cosa? Tienes que volver a empezar de cero. Porque la mente del mundo que tú tienes no sirve para nada en el reino de Dios. Por eso el mensaje cuando tú miras, cuando Juan dice, cambia tu manera de pensar, te está diciendo, cámbiala. Porque en el reino de Dios tiene que tener una mente diferente, no el mensaje del mundo. Porque el mensaje del mundo es egoísta, el mensaje del mundo es tirano, el mensaje del reino no es así. Y versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son cosas diferentes. Todos nacemos. Pero la pregunta es, ¿eres nacido en el Espíritu o no? Porque si no eres nacido en el Espíritu, ¿eres un qué? Mundano. Mundano. No eres hijo, eres una criatura simplemente. Creación de Dios, pero nunca entendiste. La meta de un verdadero cristiano, su destino es nacer dentro del venidero reino o gobierno de Dios. Como seres espirituales que gobernarán juntamente con Cristo. ¿En dónde? En el milenio. Y ojo con esto. Con solo ser buena persona, como pensaba Nicodemos, no es suficiente. No es ser buena persona. La mayoría de gente dice, no, es que yo siendo buena persona, yo heredo el reino de los cielos. No, qué pena, no es por ser buena persona. Porque entonces si fuera por ser buena persona, ¿a qué vino Cristo? Si todos somos tan buenas personas. ¿Sí nos consideran buenas personas? ¿Seguro que sí? Yo creo que pronto no. No somos tan buenas personas como pensamos. Por eso Dios, ¿qué hizo? ¿Dios qué hizo? Entonces Dios dijo, para que tú pertenezcas a mi reino, tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a nacer en la parte espiritual. Porque por tus fuerzas no vas a poder hacerlo. Lo que está queriendo decir es, ¿sabes una cosa? Yo te regalo mi salvación. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Lo tienes que reconocer. Yo soy Cristo, yo soy el Rey. No, yo no te reconozco. ¿Es un problema de quién? ¿De Dios? Es problema tuyo, es problema mío si no lo reconozco. Y quinto, ¿cuáles serán las características del reino en la tierra? ¿Cuáles serán las características del reino en la tierra? Quiero que ojalá las copias así rápido. Y miren las características del reino. Primero, el reino se establecerá ¿en dónde? ¿En dónde se establecerá el reino? ¿En el milenio? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Aquí en Villas? ¿Dónde? En Jerusalén. Ojo. En Jerusalén. El Mesías, segundo, el Mesías tendrá su trono con sus apóstoles en Jerusalén. No es casualidad que en el Antiguo Testamento hayan salido las 12 tribus de Israel y en el Nuevo Testamento los 12 discípulos. Uno dice, uy, 12 y 12. ¿Sí? ¿No lo notan? Acuérdense, cuando son 11, cuando el Señor, cuando Judas murió, Dios lo reemplaza por Matías. ¿Se acuerdan que quedaron 11? Sí. ¿Ese 11 qué significa? ¿Qué creen ustedes?
Ese 11 es desorden. Por eso Dios llama a otro, para que sea el gobierno, porque Dios desde el principio, Él pensó siempre en 12. 12 en el Antiguo, 12 en el Nuevo. Y ustedes van a mirar que cuando sea el día del Apocalipsis, hay dos grupos. ¿Sí lo han notado? Hay dos grupos de 144.000, ¿o no lo han notado? En el capítulo 7 hay un grupo, y en el capítulo 14 de Apocalipsis hay otro grupo. No son los mismos. El primer texto en Apocalipsis capítulo 7 habla de las 12 tribus de Israel que van a evangelizar acá cuando sea el rapto. Pero bueno, eso es otro tema. Tercero, ¿el reino será solamente en Jerusalén? El reino será mundial y todos los pueblos se someterán a Cristo y a su autoridad, y va a ser un solo gobierno. Dios gobernando juntamente con su iglesia. ¿Es así? Habrá paz, habrá justicia, habrá desarme mundial. Mientras que exista el hambre y la pobreza, nunca habrá paz. Mientras que no exista la igualdad, nunca habrá paz. ¿Es así? Pero mientras que haya justicia, mientras que haya igualdad, mientras que no haya exclusión, sino inclusión, eso será paz. Por eso el mensaje, ojo, por eso tú no te pongas a dar un mensaje diciendo cosas como estas. Ah, es que tú eres un drogadicto. Ah, es que tú eres un borrachín. Es que tú eres una prostituta. Qué pena, tú no perteneces. No, eso es exclusión, qué pena. No cuestiones. Tú tienes que incluirlos a todos ellos. Tú tienes que incluir al LGBTI. Inclúyelos en el mensaje. Si a ti te caen gordos, flacos, no es tu problema. Tú simplemente dé el mensaje, no para cuestionar. Porque el mensaje es que buenas nuevas. Cuando tú comienzas, por eso el problema que a veces tenemos nosotros es que cuando tú estás dando un mensaje de Dios y tú metes tu emoción, dañas el mensaje. Porque nuestra emoción se nos atraviesa, ¿es así? Yo puedo aquí decir, ay, Dios, que esos del LGBT me caen re mal. ¿Tú quédate callado si te caen mal? Porque el Señor Jesús, cuando tú miras, el Señor no está hablando de esa manera. Por eso es un peligro cuando yo atravieso mi voluntad, porque dando el mensaje. El Señor Jesús dijo, a los que a mí vienen. Entonces, dígame, ¿excluyó? No, incluyó. ¿A quiénes? A todos. A todos. A la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Ni yo. ¿Sabes una cosa? Ni yo te juzgo. Vete y no peques más. ¿La excluyó? No. ¿Cómo es nuestro mensaje? Ah, esta sinvergüenza vagabunda que no coge, no aprendió. Para el infierno va a dar por degenerada, mujer de 4 en conducta. Así es nuestro mensaje. ¿Y cómo se hace esa pobre mujer? Entonces esa pobre mujer lo que va a decir es, el mundo me rechazó. Voy a la iglesia y la iglesia me rechazó. ¿Para dónde cree que va a agarrar esa pobre mujer? No tiene por dónde más agarrar, sino para el mundo. Por eso nunca excluyes por el amor de Dios. Tú debes de incluir a todo ¿qué? A todo el mundo. Los rebeldes serán destruidos por rebeldes, porque nunca quisieron creer. Los elegidos recibirán el reino en la segunda venida de Cristo cuando obtengan su inmortalidad. Porque la Escritura dice que nosotros seremos transformados. ¿En cuánto tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demora eso? Así. ¿Dónde te vas a dar cuenta? ¿Cuánto durará ese reinado? ¿Cuánto? 1000 años. 1000 años, dice el texto. Porque es el milenio. ¿Es así? No existirán pobres ni desamparados. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque todo el mundo en el reino es rico. No como acá, que acá hay estatus. Acá hay estrato 15, 14, 10, 5, 4, 1, menos 5, menos 10. Y entonces por eso que todo el mundo mira diferente. Allá no va a existir eso, gracias a mi Dios. Todo el mundo será igual. Dios mirará a todo el mundo igual y nosotros tenemos que vernos a todos igual. ¿Es así? El diablo será atado, como dije anteriormente, junto con sus demonios para que no engañen a los pueblos. Pero al final del milenio será ¿qué? Desatado para probarlos de nuevo. Habrá solo
una sola creencia y un solo gobernante mundial. ¿Quién es? Cristo. La vida será más larga y saludable. Ya tú no te tienes que preocupar por guardar tanta dieta, por hacerte botox, por hacerte cosas, por cambiártelas, por no cambiártelas. Ya no ni tienen necesidad de nada de eso, porque allá seremos inmortales. No habrá explotadores ni explotados. No habrá revueltas, ni protestas, ni descontentos populares como los hay hoy en día. Todo va a ser totalmente diferente. Pero para eso, ¿tú qué necesitas? Hacer de no te prepares ya. No es para pasado mañana, es ya. Porque el reino de los cielos, ¿dónde está? En ti. El reino de los cielos está en ti, ya está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces compartamos la buena noticia. ¿Por qué tenemos que compartir las malas noticias? La buena noticia la vamos a compartir a la gente. ¿Y tú qué le vas a decir a la gente cuando le vas a predicar? ¿Tú quieres pertenecer al reino de Dios? Uy, ¿qué es eso? El reino de Dios. Y luego la salvación. No te preocupes por la salvación. Si tú logras entender el reino de Dios, tú vas a ser salvo. Pero hablas del reino. Y quiero concluir diciendo esto. Cristo vino para hacer ¿qué? Rey. ¿Por qué creen ustedes que los judíos le colocaron una corona que sea de espinas? ¿Y qué le dijeron? Ellos se burlaron. Dijeron, ese es el rey. Venga, le ponemos una corona para que parezca realmente un rey. Pero nunca se estaban imaginando que realmente era el rey. Y lo avergonzaron. Y le dijeron hasta que se iba a morir. Se le burlaron. Y lo crucificaron. Dijo, con que se cree muy rey, venga, le colocamos la corona. Y entonces a él escribieron Inri, no Henry, sino Inri. Le colocaron Jesús, rey de los judíos. Y tal cual lo colocaron bíblicamente, así va a ser, proféticamente, dicho por el profeta Daniel, así va a ser. Y termino diciendo, Cristo vino para ser rey, y cuando inicie su reinado, la paz mundial se manifestará. Literalmente acompañada con felicidad, prosperidad, abundancia y el gozo supremo a nivel mundial. Ningún gobernante humano ha pedido por una sola ocasión traer estas cosas siquiera a un país en la tierra. Ninguno ha podido hacer eso, pero el Señor lo va a hacer. Y proféticamente se va a cumplir. Y dice la Escritura que el que tenga oído, porque las profecías se han cumplido al pie de la letra. Si las personas que no quieren creer dirán ahorita, yo no creo en eso, es tu problema. Cumplimos con dar el mensaje. Dios hace la obra. Si no quieres creer, ¿por qué creen ustedes que en Apocalipsis siempre al final dice, y el que tenga oído, que oiga lo que dice no Henry, sino lo que dice el mensaje del reino de Dios? Vamos a orar. Y ahí donde tú estás, vamos a darle la gloria. En el segundo servicio voy a seguir hablando del reino. No voy a repetir lo mismo que dije acá, voy a decir otras cosas, porque el reino de los cielos, el tema es muy extenso y no lo puedo dar en un solo servicio. Vamos a orar. Y quiero que tú allí le estés pidiendo, si tú logras entender el mensaje, yo creo que tú a partir de este mensaje, tú cambies la manera de pensar, porque el problema está en nuestra mente. Si tú crees que te han dado un mensaje que no es claro, hoy le vas a decir al Señor, Señor, gracias por tu mensaje, porque yo nunca lo he visto desde ese punto de vista. Y a partir de hoy le vas a decir al Señor, a partir de hoy voy a dar tu mensaje. Si tú no estás preparado, prepárate entonces, para que es las buenas nuevas del Señor a los perdidos. Señor, en esta mañana te damos a ti toda la gloria, la honra, el honor y el poder. Como tú mismo lo dijiste, a lo que tú me mandaste vine y eso estoy compartiendo. Y nosotros debemos de decir lo mismo. Señor, en el primer siglo se compartió el mensaje del reino, dicho por Juan el Bautista, dicho por el Señor Jesús, dicho por el apóstol Pedro, dicho por los discípulos, dicho por el apóstol Pablo. Desde tiempos antiguos, Dios usó a diferentes profetas para que el mundo judío entendiera que iba a establecer un reino. Y tal cual como dice la Escritura, va a suceder.
Señor, te rogamos que nos sigamos preparando aquí en la tierra para ese reino venidero y que seamos partícipes en el milenio después de la guerra de Armagedón. Señor, te rogamos que tú nos sigas usando como instrumentos, Señor. Que no sigamos más pendiente del que dirán. Que no sigamos pendiente si me saludan o no me saludan. Quien tiene mente de reino no está pensando en eso. Que no sigamos pensando si me corren la butaca o no me la corren. Ese no es el mensaje. Tú no te preocupes si te corren la butaca o no te la corren. Tú preocúpate por dar el mensaje del reino a los perdidos. Tú no te preocupes por un puesto. Tú no te preocupes por un estatus. Tú preocúpate por dar el mensaje claro. Señor, perdónanos. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, Señor. Sino que nos la pasamos cuestionando y quejándonos. Eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Mientras que Dios hacía los grandes milagros, ellos se quejaban. Y nosotros hacemos lo mismo, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios, por tanta queja, Rey. Perdónanos, Dios, porque tú fuiste claro en tu mensaje, pero se distorsionó desde el primer siglo. Y en pleno siglo XXI seguimos distorsionados. Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque no somos aquellos siervos que tú quieres. A veces nos convertimos en aquellos siervos inútiles que no hacemos tu obra, Señor. Señor, llénanos de más vida para poder proclamar tus verdades, pero que lo hagamos con autoridad, así como lo hizo el apóstol Pedro, los discípulos, que no les importaba morir por la causa, Señor. La mayoría de ellos estuvieron presos en cárceles por predicar el evangelio del reino de los perdidos. A nosotros nos da temor. Nosotros nos preocupamos porque ¿qué dirá la gente si le predicamos? Señor, perdónanos por tantas cosas que no hemos entendido. Pero hoy tú quieres, Señor, a través de tu palabra, que seamos claros, Señor. Y con esa misma reverencia, tú vas a listar la mejor ofrenda.